Dicen que en las montañas de Puebla todavía se escucha el galope de un caballo que nunca descansó. Un jinete con mirada de fuego, que no buscaba gloria sino justicia. Su nombre era Domingo Arenas, el campesino que se alzó en armas cuando el eco de la muerte de Zapata retumbó por todo el sur de México. Arenas no fue general por decreto, ni héroe por destino. Fue un hombre traicionado por todos los bandos, que decidió escribir su propia historia con tierra, fuego y dignidad. México, 1919. La revolución, que prometía libertad, se había convertido en un tablero de traiciones. Carranza quería consolidar su poder. Los zapatistas se desangraban en el sur y los campesinos seguían esperando la justicia prometida. En Puebla y Tlaxcala, el abuso de los hacendados se sentía como una cadena que nadie podía romper. Pero en medio de ese caos surgió un nombre que comenzaría a retumbar en los campos. Domingo Arenas. Nació en Zacatelco, Tlaxcala. Su infancia fue dura, llena de sol, hambre y trabajo. Cargaba leña desde niño y aprendió pronto que en México el pobre siempre tenía que agachar la cabeza. Pero él no. Arenas no conocía la palabra rendición. Cuando estalló la revolución, se unió a las tropas maderistas, creyendo en la promesa de un país más justo. Sin embargo, con el tiempo comprendió que las promesas se las llevaba el viento y que los campesinos seguían igual o peor. De esa desilusión nació su propio ejército, los arenistas. Campesinos, obreros, peones, incluso mujeres que empuñaban machetes. No luchaban por un partido ni por un presidente, luchaban por la tierra, por el derecho a sembrar sin pedir permiso. Domingo organizó sus tropas con disciplina y respeto. Quien robaba al pueblo era castigado, quien abusaba de los débiles, expulsado. Arenas sabía que si quería que su movimiento sobreviviera, debía tener honor. Con el tiempo, su nombre empezó a correr de boca en boca. Decían que había logrado lo imposible, poner en jaque a los federales y desafiar a los hacendados de Puebla. Pero su lucha todavía no tenía rostro nacional, hasta que un día el destino lo cruzó con otro hombre que compartía su sueño, Emiliano Zapata. El encuentro ocurrió en los límites entre Puebla y Morelos. Dos caudillos de tierra, dos hombres curtidos por el sol. Zapata lo miró a los ojos y le dijo: «La tierra es de quien la trabaja, hermano». Domingo asintió. En ese momento, sellaron una alianza que no necesitó papel ni firma. Solo bastó un apretón de manos. A partir de entonces, Arenas y sus hombres se sumaron a la causa zapatista. Lucharon hombro con hombro en el centro del país, liberando pueblos, devolviendo tierras y enfrentando al ejército carrancista. Pero la revolución era una bestia que devoraba a sus propios hijos. En 1919, el rumor se hizo verdad. Emiliano Zapata había sido asesinado a traición en Chinameca. La noticia cayó como una piedra sobre los arenistas. Domingo no lo podía creer. El hombre que representaba la voz del pueblo había sido emboscado como un bandido. En ese instante, algo cambió en su mirada. Ya no peleaba solo por tierra, ahora lucharía por venganza. Domingo juró ante sus hombres que haría pagar a los responsables. Y así comenzó su guerra más sangrienta. Puebla se convirtió en un campo de fuego. Los pueblos donde antes ondeaban banderas federales fueron tomados por los arenistas. Los trenes militares eran emboscados en la sierra. Las haciendas que explotaban campesinos fueron expropiadas. Arenas no pedía permiso, ejecutaba justicia, pero no era un asesino. Castigaba a los culpables y protegía a los inocentes. Por eso, aunque lo llamaban bandido, el pueblo lo veía como un héroe. Las autoridades de Carranza lo consideraban una amenaza. Mandaron emisarios para ofrecerle un pacto. Si abandonaba las armas, tendría perdón y poder político. Pero Domingo se negó. «No vine a servir al gobierno, vine a servir al pueblo», respondió. Aquella frase se volvió leyenda. Sin embargo,
Esa negativa firmó su sentencia de muerte. Carranza no soportaba rebeldes que no se arrodillaran. Ordenó una operación secreta para acabar con él. Primero intentaron sobornarlo. Luego infiltraron espías entre sus filas. La tensión crecía. Algunos de sus hombres comenzaron a dudar. Los recursos escaseaban. El ejército federal los perseguía por todos lados y la traición rondaba cerca. Un día de 1919, en la región de Huejotzingo, Domingo Arenas fue citado para una supuesta reunión con representantes del gobierno. Sus hombres le suplicaron que no fuera, que era una trampa. Pero él respondió con serenidad: «Si no voy, dirán que tuve miedo, y si voy, sabré la verdad». Montó su caballo y partió al amanecer. Nunca regresó. Fue capturado y ejecutado en el camino. Algunos dicen que lo traicionaron sus propios hombres, otros aseguran que cayó en combate. Lo cierto es que, cuando su cuerpo fue hallado, aún tenía el machete en la mano. No lo soltó ni al morir. La noticia de su muerte corrió por todo Puebla. Los campesinos lloraron, pero también se levantaron, porque Domingo Arenas no era solo un hombre, era una idea. La idea de que un campesino podía enfrentarse al poder sin miedo. Su cuerpo cayó, pero su nombre se convirtió en bandera. Con los años, su historia fue opacada por los grandes caudillos de la revolución. Pocos recuerdan que fue él quien mantuvo viva la llama zapatista en Puebla y Tlaxcala. Su ejército, aunque diezmado, siguió combatiendo un tiempo más, guiado por la promesa de su líder. Mientras haya injusticia, habrá arenistas. Hoy, más de un siglo después, su figura sigue siendo motivo de orgullo y debate. Algunos lo llaman traidor por haberse enfrentado a todos los bandos. Otros, libertador, porque jamás se rindió ante ningún gobierno. Pero la verdad es que Domingo Arenas fue el reflejo más puro de la Revolución Mexicana. Caótico, apasionado, indomable. En los pueblos de Tlaxcala todavía se cuentan historias sobre él. Los ancianos dicen que, en noches de tormenta, se escucha el galope de su caballo entre los cerros, que su espíritu recorre las veredas donde alguna vez luchó, vigilando que la tierra siga siendo de quien la trabaja. Y quizá, solo quizá, cada vez que un campesino defiende su derecho a sembrar, cada vez que un pueblo se levanta contra el abuso, una chispa de aquel fuego antiguo vuelve a encenderse. El fuego de Domingo Arenas, el último jinete de la sierra, el hombre que quiso vengar a Zapata y cambió la historia de Puebla para siempre.